Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Buenos días y vamos con una despedida. Ay, sí, buenos días, porque es verdad, estamos en el episodio número 20 y con este episodio cerramos la segunda temporada de La Vida Mientras Tanto, pero, Alba, no es una despedida, porque el próximo jueves volvemos con la tercera temporada. Eso sí, va a ser un poco distinta. Vamos a seguir explorando relatos y vidas, pero esta vez pondremos el foco en lo divino. Espero que os atrape esta nueva propuesta y que sigamos compartiendo estos ratos juntos. Pero ahora vamos a empezar el último episodio de esta segunda temporada, que se titula Esta es mi despedida, amor. Ella nació en una pequeña ciudad de provincias, la bautizaron con el nombre de Esmeralda, esperando de ella que, siendo la primogénita, brillara tanto como la piedra preciosa. Pero ya de muy pequeña se dio cuenta de que si tenía que brillar no sería por su atractivo físico. Apenas creció, no consiguió llegar a medir 1,5 metros, sus facciones eran muy poco agraciadas y su pelo crespo no ayudaba a mejorar el conjunto. Hubiera podido brillar por su inteligencia, pero tampoco. No le gustaba aprender, probablemente porque tenía que hacer un gran esfuerzo para comprender y retener materias complejas. Cursó los estudios básicos y no le quedó más remedio que ponerse a trabajar. Su padre era operario y su madre ama de casa. Tenía que ayudar a la economía familiar. No había mañana que Esmeralda no se propusiera hacer honor a su nombre, pero no encontraba la manera. ¿Cómo iba a dar el salto para brillar en sociedad desde su anodino trabajo de secretaria? Si al menos hubiera conseguido el puesto de dependienta en una tienda de moda para caballeros, habría podido conocer a hombres de buena posición, pero con su físico no aceptaron ninguna de sus solicitudes. El barrio modesto en el que vivían y la pequeña ciudad en la que todos acababan conociéndose tampoco eran adecuados para sus planes. Por eso se decidió a ir a la capital. Allí encontró trabajo de recepcionista en un consultorio médico y compartió piso con otras 3 muchachas con las que pronto trabó amistad. La gran ciudad tampoco era muy propicia a los encuentros a los que ella aspiraba y enseguida se dio cuenta de que no podía dejarlo al azar. Esmeralda tenía poca inteligencia, un físico poco agraciado y apenas disponía de medios económicos, pero tenía mucha ambición, tanta que suplía cualquier otra carencia. Y trazó un plan brillante. Convenció a sus amigas para salir cada fin de semana, no por las noches ni a bailar ni a un bar de copas, nada que pudiera levantar la sospecha de que estaban desesperadas por encontrar a un hombre. Iban a última hora de la tarde a una cafetería y allí esperaban encontrar algún grupito de hombres haciendo planes para la noche. Daba resultado. En cuanto los localizaba, ella sabía cómo llamar su atención y eran ellos quienes se acercaban, las invitaban y, si eran convenientes, salían con ellos a romper la noche. Aunque era Esmeralda quien urdía los planes, ella era siempre la última opción de los chicos. Pero eso no la desanimaba. Cuando encontrara uno que fuera realmente adecuado, ya desplegaría ella todos sus encantos y pondría en práctica sus estrategias tanto tiempo planeadas. Hasta que una tarde sucedió. En la mesa de al lado de una cafetería de moda se sentaron 3 hombres jóvenes y bien vestidos. Esmeralda repasó zapatos, marca de pantalón y de jersey, era algo que sabía identificar a simple vista, y descartó a uno. Cuando empezaron a entablar conversación, se fijó en el acento y el aspecto físico, empate todavía entre los otros 2.
hasta que les propusieron ir a probar un restaurante de tapas recién abierto, cuya crítica excelente salía en todos los medios. Los 3 chicos habían llegado hasta allí en 2 coches, las 4 chicas en metro. Cuando salieron de la cafetería, ella estuvo pendiente del coche que llevaba cada uno. El hombre al que había descartado conducía un Golf GTI. Los otros 2 se dirigieron hacia un Jaguar Coupé. No había color. Ella se sentó enseguida en el asiento delantero del Jaguar, y el hombre que tenía las llaves de aquel magnífico vehículo y que se puso al volante fue el elegido. Al llegar al restaurante, hizo una parte con sus 3 amigas para decirles que ninguna se acercara a él. Carlos era para ella. Era un muchacho tímido y agradeció las atenciones de Esmeralda durante toda la noche. Aquella charla de varias horas fue definitiva. Carlos parecía hecho a medida. Era hijo único de una familia rica, trabajaba en el negocio familiar y vivía a sus 20 y tantos años en un chalet cerca de la casa de sus padres, en una urbanización a las afueras de la ciudad. Era el hombre que ella había soñado y no pensaba dejarlo escapar. En aquellas pocas horas, Esmeralda decidió que se casaría con él. El camino hasta el matrimonio no fue fácil. Esmeralda había estudiado a fondo todos los detalles del protocolo en la mesa, en las recepciones, al ser presentada, al saludar y al despedirse, pero los padres de Carlos no atendían para nada a estos protocolos. Eran muy ricos, sí, pero también personas sencillas que habían hecho su dinero con un negocio que empezaron de la nada. Eso contrarió mucho a Esmeralda, pero no dejó que frustrara sus planes. Aguantaría lo que hiciera falta hasta la boda. Después, ella sabría cómo construir su propia familia refinada. Intentó ser lo más amable y simpática posible con sus futuros suegros, pero ellos no se dejaron deslumbrar con palabras y gestos falsos. La calaron enseguida y le dijeron sutilmente a su hijo que se lo pensara bien, que quizás aquella chica no era la más adecuada. Al final, viendo que estaba decidido y que no iba a cambiar de opinión, le aconsejaron que se casara en régimen de separación de bienes. Eso a Carlos no le pareció una mala idea, pero en cuanto se lo expuso a Esmeralda, ella puso el grito en el cielo. Dijo que anulaba la boda, que no podía casarse con alguien que no confiara en ella, que se sentía tan humillada por tamaña proposición que jamás podría volver a confiar en un hombre. La estrategia dio resultado. Carlos se retractó, pidió perdón y al final se casaron como Dios manda. Lo tuyo mío y lo de los 2 también. Una vez superada la primera fase de la hoja de ruta que se había trazado Esmeralda, venía lo más importante, tener hijos. Solo la descendencia la legitimaría como parte de la familia para siempre. A las 42 semanas de la boda parió al primogénito, un varón, como no podía ser de otra forma. Tras el bautizo le dijo a su marido que tenían que mudarse a una casa más grande y que casualmente se vendía una en la misma urbanización pero en la zona más exclusiva, con todo lo que debe tener una casa para una familia, en fin. Se refería a piscina, porche, bodega, 5 dormitorios con sus baños. Es lo que ella consideraba imprescindible para una familia de su posición. Ya tenía la casa que quería, además de criadas y una niñera que la relevaba de sus obligaciones maternales para que pudiera ir al gimnasio, al pádel o a merendar con sus amigas. Nada le impedía tener otro hijo. Esta vez fue una niña. Ahí Esmeralda se plantó. Había planeado 2 hijos y consideró que no necesitaba otro más. Superada esta segunda fase, se propuso brillar en sociedad. Se había hecho socia del gimnasio más elitista al que solo iba la Florinata. Ahí empezó su reclutamiento. Como quien renueva el vestuario, ella renovó los amigos. Ni sus antiguas compañeras de piso, ni los amigotes francos, algunos y sencillos de él. Su nuevo círculo, que reunió en menos de un año, estaba compuesto por magnates de la industria y sus esposas, una periodista muy conocida que de vez en cuando la invitaba a eventos de famoseo, un exfutbolista de primera división con su esposa que seguía siendo despampanante, todos ricos, viajados y sofisticados. Esmeralda había ido cumpliendo sus sueños uno a uno. Ya era todo lo que había deseado ser. Los padres de Carlos no entendían cómo podía su hijo darle a aquella mujer todos los caprichos que le pedía, porque para estar a la altura de las nuevas amistades tuvieron que comprarse un gran apartamento en la mejor zona de esquí y un chalet en la costa donde veraneaba lo más selecto del país. Esmeralda estaba pletórica. Sus hijos se convirtieron en jóvenes refinados y se rodearon de amigos adecuados a su nivel social. El muchacho estudió una carrera universitaria y al terminar se puso a trabajar junto al abuelo para seguir en el negocio familiar.
A Esmeralda no le gustaba mucho que su hijo se relacionara con aquel abuelo rico, pero carente de glamour. Sin embargo, esa fue una concesión que tuvo que hacer y no le preocupó mucho, ya que a los 20 años su hijo ya estaba totalmente inmerso en el mundo de la alta sociedad. La hija se dedicó a viajar para aprender idiomas y ver mundo y regresó comprometida con un empresario inglés que ganaba dinero a espuertas. La vida de Esmeralda era maravillosa. Después de tanto luchar había llegado a su meta. Jamás habría imaginado que a los 50 años brillaría más que el sol. Ya no había hoja de ruta, se regocijaba de todo aquello que era suyo y que no podía perder. Hasta que un día olió un perfume en la camisa de Carlos. Era impensable que Carlos la engañara. Le había dado todos los caprichos y se había adaptado sin rechistar a la vida que ella había planeado para los dos. Sabía que sexualmente lo tenía satisfecho. Cada sábado hacían el amor y ella no hacía remilgos a ninguna de las preferencias sexuales de su esposo. En vacaciones lo hacían casi cada día. Tampoco podía tener quejas de sus atenciones. Esmeralda lo esperaba cada noche y durante la cena escuchaba sus problemas laborales, las conversaciones con sus clientes, los detalles de sus partidas de golf. Nunca le había dado indicios de infidelidades y mucho menos de estar cansado de ella. Aún así lo siguió. Le pidió el coche a una amiga bajo pretexto de que el suyo estaba en el taller y fue a esperarlo agazapada en el auto a la salida del trabajo. Y el primer día, el primero, ya lo descubrió con una mujer pelirroja 20 años más joven que él y que ella. Esmeralda no se lo podía creer. Por primera vez dudaba del siguiente paso que debía dar. Enfrentarse a su marido diciéndole que lo sabía. Disimular y camelarlo de nuevo. Callar y aguantar. Sí, esto último es lo que le pareció más conveniente. Su marido acabaría cansándose del amante y regresaría al redil, mientras ella continuaría con su vida. Pero esta vez no pudo seguir sus planes. Aquella misma noche su marido le dijo que se había enamorado de otra mujer y que quería el divorcio. Para Esmeralda aquello fue un jarro de agua fría. No contestó, ni siquiera se alteró. Se dio la vuelta y subió a su dormitorio, dejando a su esposo plantado en medio del salón. No dijo nada porque aquello requería reflexión y estrategia. Podía sacar mucho dinero de aquel divorcio, pero estaba segura de que perdería su estatus social. Nadie la invitaría estando ella sola. No encontraría a otro Carlos que se dejara manejar como ella había hecho tantos años. No se engañaba a sí misma, sabía que en realidad no encontraría a otro hombre a no ser un pobre desgraciado que se casara con ella por dinero. Y entonces lo planeó todo al detalle, en su cabeza, nada por escrito, nada que pudiera delatarla. La noche siguiente esperó a su marido bien arreglada para la ocasión. Era la noche en que libraba la interna y le había dicho que dejara la mesa puesta y la cena preparada antes de irse. Cuando Carlos llegó a casa, ella fue a recibirlo, arreglada y sonriente. «No vas a hacerme cambiar de opinión, Esmeralda», dijo él. «Ya he empezado los trámites del divorcio y te dejaré la mitad de todo. Vas a seguir viviendo bien. Te ruego que lo aceptes y hagamos esto de manera amistosa». Esmeralda respondió que lo conocía bien y que veía en sus ojos que estaba decidido a abandonarla, pero ella no iba a permitirlo. Estaban en el recibidor, el uno frente al otro, desafiantes. Carlos dio un paso hacia ella y Esmeralda rozó su mejilla con una mano al tiempo que lo besaba suavemente en los labios. Después todo oscureció, sangre por todas partes y dos cuerpos tendidos en el suelo, sin sentido. Cuando la interna regresó, se encontró con un espectáculo dantesco en el recibidor de la casa. Él yacía en el suelo en un charco de sangre, ella también, con las manos y el pelo ensangrentados, el espejo roto y la mesa tumbada con cartas y objetos por el suelo. Tras un prolongado grito histérico y percatarse de que nadie la oía, la interna llamó a emergencias. Se quedó allí junto al teléfono, no se atrevió a acercarse a las víctimas, hasta que le pareció que su señora se movía. Dio unos pasos hacia ella y comprobó que había abierto los ojos y balbuceaba algo. Cuando llegó el equipo de emergencias, ella gritó: «Vengan aquí, la señora está viva». Consiguieron reanimarla. Tenía un fuerte golpe en la cabeza y una pequeña brecha que enseguida taponaron. Él estaba muerto. Tenía una puñalada que había reventado la vena yugular y probablemente murió en pocos minutos.
En cuanto se recuperó un poco, Esmeralda tuvo que declarar a la policía lo ocurrido y explicó que su marido quería divorciarse porque amaba a otra mujer, que aquella noche, tan solo llegar a casa, le había dicho que el divorcio ya estaba en manos de un abogado y que más le valía aceptarlo. Ella comprendió que no iba a hacerle cambiar de opinión y, suavemente, mientras le daba un beso en los labios, le dijo que jamás permitiría que se divorciara de ella. Carlos se enfureció y, agarrándola de los hombros, la empujó con fuerza contra el espejo, volcando la mesa y todo lo que había sobre ella. Esmeralda gritó asustada y él, fuera de sí, la agarró por el cuello y apretó con todas sus fuerzas, los ojos idos, y una expresión que Esmeralda nunca olvidaría. Estaba aturdida, pero la impresión y el pánico de ver cómo su marido intentaba asesinarla le dio suficientes fuerzas como para coger el abrecartas que había caído junto a ella y clavárselo en el cuello. Ojalá no se lo hubiera atinado a clavárselo precisamente en la yugular, se lamentó. Yo solo quería defenderme, jamás me perdonaré haberlo matado. Enterraron a su esposo con un funeral discreto y a los pocos meses se celebró el juicio. Las pruebas confirmaron la versión de Esmeralda, su cuello con moratones, una brecha en la parte posterior de la cabeza y el abrecartas que sin duda estaba siempre sobre la mesilla de la entrada. Él se desangró por la puñalada, tenía un amante y había empezado los trámites de divorcio con urgencia. Le dijo al abogado que estaba harto de su esposa. Fallaron en defensa propia y Esmeralda quedó en libertad. Al salir del juzgado, Esmeralda les pidió a sus hijos que la dejaran sola, que necesitaba pasear en silencio, necesitaba pensar. No imaginaba que Carlos estuviera harto de mí, pero fue muy conveniente que se lo dijera así a su abogado. ¿De veras creía que después de tantos años de esfuerzos para conseguir lo que quería, iba a renunciar a ello sin más? No iba a quedarme como una divorciada vencida por una mujer más joven. Ahora soy una viuda que ha sufrido un intento de asesinato y ha sabido defenderse. Soy famosa porque he salido en todos los medios de comunicación que me han enaltecido, describiéndome como una mujer valiente y luchadora. De hecho, he subido un peldaño en la escala social. No me costó clavarle el abrecartas en el sitio exacto. Me había informado bien de dónde estaba la yugular y dónde era más accesible. Se lo clavé mientras lo besaba y se desplomó al instante. Sabía que llegaría con los guantes puestos y en cuanto cayó se los quité para ponérmelos y apretarme el cuello con mis manos enfundadas en sus guantes. Fue difícil infringirme aquellos moratones, pero soy más fuerte de lo que parezco y lo conseguí. Después le puse de nuevo los guantes y me di un golpe con rabia y decisión contra el espejo. Eso también salió bien, aunque me dolió, lo reconozco. Después solo quedaba esperar a que la interna nos encontrara. Eso se me hizo un poco largo, pero me consolé recordando la mirada de Carlos mientras se desangraba. Vio cómo le quitaba los guantes, me estrangulaba a mí misma y rompía el espejo con la cabeza. Mientras la sangre resbalaba por mi pelo, le sonreí. Murió con los ojos abiertos, fijos en mí, mientras yo le decía: «Esta es mi despedida, amor». Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien, la mi fille, son essence de sa